Buenos días a todos, bienvenidos a este ciclo cultural. Vamos a ir esperando que todos se vayan conectando. Recuerden mantener sus micrófonos cerrados y que si por algún motivo se desconecta la comunicación, siempre ingresamos con el mismo ID y la misma contraseña. Y si nos quedamos cortos de tiempo para presentar esta ponencia, otra vez nos reinsertamos a la sala con el mismo ID y la misma contraseña. Buen día Agustina, buen día Santiago, buen día Matías, que están saludando por el chat. Hoy vamos a hablar del diálogo y el poder, la paradoja griega. Tenemos el gusto de contar otra vez con la presencia del profesor Carlos Busto, que pertenece a Cariátide y que siempre nos brinda conferencias hermosas, y en este caso va a ser sobre el poder de la palabra. Seguimos con estas ponencias, la importancia que tiene la palabra en el diálogo. Desde los enfrentamientos iniciales de la Ilíada homérica hasta los diálogos de Platón, pasando por la democracia ateniense y sus agones trágicos, la palabra y la dialéctica discursiva han sido considerados constitutivos a la trama del poder, tanto en sus sentidos más impositivos y persuasivos, como en sus sentidos deliberativos y consensuales. El control a través de la palabra del poderoso, en su doble aceptación de por parte de y a quien detenta el poder, son un tema central y recurrente en la política antigua griega, siempre fuente de consideraciones y reflexiones para nuestro mundo actual. Profesor Bustos, ¿está en la sala? Acá está. Libere su micrófono, por favor. Ahí A ver, ahora. Perfecto, Okay. escuchamos. Bienvenido. Muchísimas Buen día, gracias. Carlos, qué gusto. Salud, salud, doctor, profesor, ¿cómo le va? Bien. Un honor tenerlo. Bueno, me alegro mucho. Espere que los quiero ver a varios, así que los voy a poner en galería, pero no, los puedo poner, ahí está mejor. Ahí está mejor. Bueno, ¿cómo andan? Un gustazo volver a verlos. Les mando el afecto de siempre a la distancia. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, no sé cómo es el mecanismo. Cuando quieren yo comienzo, ustedes Comience, me lo... profesor, lo escuchamos con mucho gusto. Bueno, buenísimo. El tema entonces es la palabra y el poder. Podríamos decir así con ese título que la palabra y el poder son un invento griego, y sobre todo del siglo V, donde me voy a situar, digamos, en este primer momento. Y a diferencia de otras reuniones donde voy caminando de aquí para allá, hoy voy a comenzar con una cita. Es una cita de un personaje del siglo V, justamente. Dice así: la palabra es gran dominadora que con un cuerpo pequeñísimo e invisible realiza cosas divinas. Con la palabra se fundan ciudades, se construyen puertos, se manda el ejército, se gobierna el Estado. Es una frase de un sofista del siglo V que se llamó Gorgias. ¿Qué es un sofista? Un sofista es justamente alguien que enseña fundamentalmente a usar la palabra, ¿no? Es un profesor. Un profesor puede ser un profesor de doctrina y de cosas muy serias, pero fundamentalmente, y sobre todo Gorgias, es alguien que tiene la particularidad de manejar el lenguaje de una manera asombrosa. Y ese invento, es lo característico del siglo V griego. Un invento de una palabra muy particular que tiene también una relación singular con el poder. Pero, ¿qué tipo de palabra es? Porque se diferencia
de la palabra, por ejemplo, real, la palabra de un rey que manda. La palabra de un rey también tiene relación con el poder, porque es una palabra que ordena, una palabra que dice, que pone un orden, que organiza. También hay una palabra, digamos, mágica, que genera efectos, ¿no es cierto? La palabra religiosa o mágico religiosa, que la dice el sacerdote o el dios. Eso también hay en Grecia. Esa palabra es una palabra para ser escuchada. La palabra de los dioses, por ejemplo, la palabra oracular, es una palabra para ser interpretada, a veces con dificultades. O sea, no estamos hablando de la palabra que manda, ni tampoco de la palabra que debe ser con atención escuchada y con atención y con dificultad interpretada. Es otra palabra. Es una palabra que podemos, de un modo general, denominar polémica, ¿no? Polémica y también, como el título de la conferencia, la palabra del diálogo. ¿Qué es lo que la caracteriza? A diferencia de las otras palabras, de la palabra real, por ejemplo, de la palabra religiosa, de la palabra mágica, de las que acabo de hablar, de la palabra oracular, es una palabra no dogmática, es decir, es una palabra que prácticamente, una vez pronunciada, tiene la particularidad de poder ser rebatida. Es decir, es una palabra que abre un ámbito de pelea, de discusión, abre un ámbito de tensión que las otras palabras prácticamente disuelven, ¿cierto? Salvo la palabra oracular, que con dificultad tener que ser interpretada, también nos brinda un ámbito muy extraño de pelea, pero es una pelea desigual, es una pelea con los dioses. Esta palabra, que abre este ámbito de disputa, y que, como digo, quizá lo principal que tiene es que puede ser rebatida, puede ser enfrentada, no, digamos, aquello que necesita para su práctica es una serie de condiciones que van a ser justamente lo que caracteriza a la sociedad griega del siglo V. Esas condiciones son las que aseguran que la práctica de esta palabra de diálogo, esta palabra de choque y de pelea, sea posible. ¿Qué es lo que esa palabra busca? Claramente una palabra real, lo mismo que una palabra religiosa, busca ordenar el cosmos, digamos, ¿no? Ponerle nombre a las cosas, asignar, vos acá, vos allá, ¿no? Yo soy el que mando. La palabra en ese sentido es vehículo del poder. Pero aquí esta palabra de la que trato de hablar es instrumento del poder, pero porque el poder se genera a través de esta palabra. No es una palabra que es expresión de un poder, ¿no es cierto? Sino que es la instancia donde el poder nace, la instancia que permite generar un poder, ¿no? La palabra está en la génesis de ese poder. ¿Y qué es lo que esta palabra fundamentalmente busca al abrir ese campo de combate? Esa palabra busca persuadir. Hay un viejo texto muy usado todavía en las facultades cuando se hace una introducción al pensamiento griego, un viejo texto del ahora ya muerto hace relativamente pocos años, erudito francés Jean-Pierre Vernant, en un librito que se llamaba Los orígenes del pensamiento griego, que dice que la diosa que precede el uso de esta palabra y que está siempre acompañando a esta palabra es Peito, la persuasión, ¿no? Es una palabra que lo que busca es persuadir. ¿Qué significa persuadir? Es ganar la voluntad del otro, es decir, poder llegar a dominar de algún modo lo que el otro piensa y lo que el otro puede hacer. En ese sentido, la palabra polémica, que como digo es un invento griego, quizás es una afirmación exagerada, pero estoy tratando de fundarla,
no solo abre un campo de combate con aquel que tengo frente a mí y con aquel que está dispuesto a escuchar y también a pelear, a aceptar las condiciones de ese combate con la palabra, sino que es una palabra que intenta, además, y a veces sobre todo, persuadir a aquellos que escuchan, no solo aquel que está ofreciéndome un combate verbal, un combate oral, un combate a través de las palabras, sino aquellos que son espectadores de esa pelea, de ese ámbito de tensión que la palabra genera. Entonces, muchas veces, esta palabra juega a una doble punta, ¿no es cierto? Y desarrolla de un modo increíble, sobre todo en la Grecia del siglo V, mecanismos, estrategias, tácticas, no solo para vencer y quizás convencer a quien tengo delante, sino y fundamentalmente convencer y manejar la voluntad de aquellos que están escuchando ese diálogo o esa palabra con la que uno se pelea. Es decir, el que habla, el que usa la palabra del diálogo, no solo está dispuesto, como les digo, a escuchar y a tratar de convencer y también de ser convencido, sino que trata al mismo tiempo de persuadir a aquellos que lo escuchan. O sea que el diálogo no solo no solo se sintetiza en un ida y vuelta de palabras entre dos o más personas, sino que también tiene algo que ver con la espectacularidad, con la apertura de esa palabra, ¿no? Que ahora voy a tratar de precisar un poquitito más. De hecho, obviamente, no tenemos nosotros los diarios de sesiones, digamos, de esta palabra política que generaba el poder, las instancias de poder, la ley, en la Grecia del siglo V, no lo tenemos, pero sí tenemos enorme cantidad de ejemplos, sobre todo en el teatro griego, porque como muchos de ustedes saben, en la tragedia griega y también en la comedia, de un modo más desmesurado, lo fundamental que se pone en escena son conflictos, peleas, ¿no? Y esas peleas, esos enfrentamientos se llevan a cabo, obviamente, a través de la palabra, porque casi en el teatro griego no hay, quizás sí un poco en la comedia, movimientos exagerados, golpes, ¿no es cierto?, presencia del cuerpo, sino que hay una presencia eminentemente discursiva, además de otro montón de elementos de esa arte tan compleja, ¿no? Pero allí siempre los conflictos se ponen en juego a través del lenguaje, a través del lenguaje. Tratemos de puntualizar los que para mí son los presupuestos de la práctica de esta palabra. Uno de ellos es claramente la semejanza que debe existir. Decir igualdad es un poco demasiado, pero la semejanza que debe existir entre aquellos que practican la palabra del diálogo. Si el poder debe surgir de la práctica de esa palabra y no de algún modo ser previo, debemos suponer, ¿no? Es una cuestión, obviamente, espiritual de la que estoy hablando. No estoy hablando necesariamente de una práctica concreta, porque ya sabemos, ¿es cierto?, que cuando uno dialoga hay infinitas condiciones que hacen, ¿no es cierto?, que además de la palabra puede haber muchísimos otros elementos que también influyen en el poder del lenguaje, ¿no? Pero de un modo ciertamente abstracto, debemos suponer para que esa palabra sea posible desarrollar, que aquellos que hablan son semejantes, están en algún sentido en un pie de igualdad, ¿no? Y eso lleva justamente a una de las principales causas del desarrollo de la palabra en el siglo V, el tratar de llegar justamente a esa posibilidad de igualdad. Ser igual que el otro en las condiciones de esa pelea, ¿no es cierto? Tener buenas armas. Y de allí que un sofista como Gorgias, que cité en el comienzo,
tenga buen público, tenga alumnos, tenga posibilidades de hablar y de enseñar el uso de la palabra, ¿no es cierto? Otro elemento que me parece esencial es que es una palabra que se emite públicamente. Es decir, debe suponer un cierto escenario abierto donde justamente sea posible la escucha, no del inmediato interlocutor, sino de una cantidad de gente. Hay muchos oídos, muchas orejas. Es decir, lo que se dice tiene que ser público, tiene que estar abierto a la escucha de todos. Y por decir así, tercer elemento es que aquello que se pone en juego tiene al mismo tiempo que interesar a todos. Es decir, el nacimiento de la palabra de diálogo tiene que ver, creo yo, contemporáneamente con el nacimiento de algo que podríamos llamar, para nosotros es lo más común del mundo comprenderlo, ¿no? El interés común, aquello que está en el medio y que preocupa a todos. Y por eso, de algún modo, nos estimula a participar, aunque sea como meros auditores, ¿no?, del diálogo, del uso de la palabra, sea un ámbito político, sea un ámbito más restringido. Es decir, se supone de algún modo el nacimiento del interés común, algo que está, como decimos, ¿no es cierto?, en griego, en el medio, esto meson, ¿no? En el medio. ¿En el medio de qué? Del ámbito público. Y eso, por último, para hacerlo muy sencillo y corto, implica una comunidad dialógica, aunque no todos participen en el diálogo. Implica también la afirmación de que la palabra genera una comunidad alrededor del interés común, ¿no es cierto? Y propiciando ese interés común y ese llamado de atención. La palabra genera un ámbito de juego que, en el caso de la sociedad griega, como ocurre también en las sociedades modernas, ¿no es cierto?, que son democráticas, ese ámbito coincide muchas veces con un ámbito efectivamente espacial, como lo que decimos habitualmente, un ágora, un lugar para la asamblea, ¿no es cierto?, que en la Atenas del siglo V tenía ciertos y determinados sitios específicos para ciertas y determinadas discusiones o aperturas de ese diálogo. Pero el espacio donde se lleva a cabo, el espacio donde esa comunidad dialógica se reconoce de algún modo a sí misma, y insisto, aún como meros espectadores que piensan acerca de aquello que se está diciendo, es efectivamente algo que también de algún modo genera, ¿no es cierto?, genera estos presupuestos, digamos, básicos de esto, ¿no es cierto? Hay un interés en juego, hay un interés en juego. Y lo último, que justamente se me ocurrió hace un rato, digamos, cuando tenía estas ideas en la cabeza, es que esta palabra reclama, además, reclama para sí un derecho que en Grecia fue propio de la palabra poética, o también en algún sentido de la palabra oracular, que es el derecho a la memoria, es decir, el derecho a cierta perseverancia, ¿no es cierto? Es una palabra que pretende no ser inmediatamente olvidada y que incluso desarrolla y busca motivos para no caer en ese olvido, ¿no es cierto? Por decir así, motivos, instrumentos, quise pensar, para no caer en ese olvido. De allí que justamente el siglo V griego es un momento en que se desarrolla bastante aceleradamente el uso público de la escritura. Es decir, que aparece, ¿no es cierto?, y comienza a reproducirse justamente la escritura pública y también la escritura privada, en usos de prácticas
¿no? Semipúblicas, como las prácticas comerciales. La escritura se desarrolla y la escritura es claramente un instrumento no solo de publicidad, porque aquel también que no estuvo presente, ¿no?, en la asamblea o en la discusión tiene de algún modo la posibilidad de renovarla, ¿no?, de refrescarla, como diríamos hoy, a través de la escritura, sino que la escritura de algún modo fija en ese ámbito de la publicidad y reclama para sí cierta memoria que es propia, ¿no?, como saben muchos de ustedes, de la palabra poética, ¿no? Las musas, hijas de Mnemosine, digamos, de la memoria, ¿no? Pero esta palabra también tiene un vínculo con eso, ¿no? El hecho de ser recordada, el hecho de ser recordada. Bien, estos para mí son algunos elementos esenciales y me gustaría, quiero ver el tiempo, digamos, que vamos teniendo, ponerlos al menos en juego en un ejemplo. Yo siempre, como saben los que me han escuchado otras veces, soy de contar historias, entonces no puedo evitar al menos contar algo archiconocido. No me atrevo a meter en escena, digamos, una cuestión teatral, aunque hay muchas que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Al que le interesa estos temas puede buscar justamente en una tragedia, bueno, la archifamosa como Edipo Rey, por ejemplo, este uso y muchas veces en la tragedia, en las tragedias, justamente, se pone en tela de juicio en los conflictos, ¿no?, si vale la pena discutir o no vale la pena discutir. Y si en realidad hay que privilegiar el diálogo, la reflexión, ¿no?, la elaboración, la deliberación, o si realmente hay que resolver los conflictos con una palabra que hay que obedecer, ¿no?, como ocurre en el Edipo, cuando discute con su cuñado Creonte y dice, no me importa, hay que obedecer. Edipo es representante de un tipo de saber que no nace del diálogo, es otro tipo de saber, un tipo de saber del descubrimiento, un tipo de saber personal que justamente descree de la posibilidad de esta interacción del diálogo, ¿no es cierto? Pero les doy un ejemplo, un ejemplo donde yo creo encontrar estos elementos, pero muy viejo en relación con el siglo V, ¿no es cierto? Un ejemplo re clásico, el canto primero de Ilíada. Los pongo al tanto mínimamente. Ustedes ya saben que el argumento de Ilíada es un gran ejército que ha puesto sitio a una ciudad, ¿no? Hace 10 años que están allí. Y fíjense, en momentos, digamos, en que no están peleando como todos los días, ¿no?, los ejércitos invasores han saqueado una ciudad cercana y han robado, como se llama, como resultado de ese saqueo, han tenido un botín, donde parte de ese botín, como siempre, son mujeres, ¿no? Y al principal de esos líderes militares, invasores, le ha tocado una mujer que es la hija de un sacerdote. Y Ilíada comienza con ese sacerdote que, poniendo todo su coraje, es un sacerdote del dios Apolo, va frente a los soldados enemigos, a estos jefes militares que son príncipes, que han ido allí a pelear con sus soldados particulares, con su ejército particular, ¿no? No como una nación, sino todos independientes, pero con una relativa causa común. Y este sacerdote, que es un anciano, va a reclamar que le devuelvan a su hija con un montón de regalos, ¿no es cierto? Pero el principal, que es el rey Agamenón, como muchos de ustedes saben, dice, no, yo a la piba no te la devuelvo, ¿no? La hija de este sacerdote que se llama Crises. Y entonces Crises se va llorando por la orilla del mar, con mucho temor, y le pide a su dios, a Apolo, ¿no?, que lo vengue, que ponga las cosas en su lugar, ¿no? Dice, que paguen estos mis lágrimas con tus flechas. Y Apolo lo escucha y siembra durante 9 días una terrible peste en el campamento, ¿no?, de estos militares invasores, que son los aqueos o los dánaos,
¿no? Que están tratando de violentar desde hace 10 años la fortaleza que ustedes ya saben, es Troya y Lión, ¿no? Durante 9 días arden las piras de cadáveres. ¿Sí? Al 9.º día, uno de esos jefes militares, no el principal, no el mandamás, por decir así, ¿no? Sino uno de esos jefes militares, ¿no? Se llama Aquiles, llama a reunión. Fíjense este primer elemento, digamos, ¿no? No es el rey el que dispone una reunión, ¿no? Que justamente es una ágora, una asamblea pública, sino que es uno de los tantos jefes. Por supuesto que son jefes, ¿no es cierto? Es una práctica exclusiva de algunos. Y en ese llamado reunión se juntan, ¿no? En una forma muy particular, llenando el espacio de una forma muy particular, que la podemos imaginar como un círculo. ¿Sí? Un círculo donde todos se ven. Los jefes, estos príncipes, principales, ¿no? Que gobiernan los ejércitos, se ven entre sí y van a poder hablar por turnos. ¿Sí? Y lo primero que ocurre para poder iniciar esa conversación es decir de qué se trata, por qué han sido convocados. ¿No? Y no es el principal el que habla, sino aquel que los convocó, en este caso Aquiles, y dice simplemente, bueno, hay que hacer algo porque nos estamos muriendo, y evidentemente algún dios está enojado, algún dios está chivo, y nos está jugando una mala pasada, ¿no es cierto? Tenemos que saber de qué se trata. Se dan cuenta cómo esa reunión, aún entre gente que el único interés común que tiene allí es la guerra, porque ni siquiera es la defensa de algún bien nacional, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se pone en el medio? Algo de interés común. Algún Dios nos está matando a todos, ¿no? El interés común de la vida. ¿No? Fíjense primero esa cuestión y después el hecho de que es una asamblea pública, abierta, donde todos están controlando y viendo, ¿no? Inmediatamente, ¿qué dice este hombre? Dice, tenemos que recurrir a alguien que sepa algo de los dioses, a un adivino. Fíjense cómo ahí aparece inmediatamente, cuando se ha abierto esa posibilidad de charlar entre muchos, una palabra de otro tipo. Es una palabra religiosa, podemos decir, la palabra de la mántica, una palabra de adivinación. Y viene un adivino, es el viejo adivino Calcas, que ha acompañado a todos los ejércitos desde el inicio de esta expedición. Y fíjense, Calcas dice, yo sé lo que está pasando, pero no me animo a hablar porque si no voy a enojar a alguno de los que tienen mucho poder entre ustedes, los que ahora están reunidos, ¿no? Y entonces Aquiles, que es el que ha convocado a la reunión, le dice, habla tranquilo, ¿no? Es decir, yo banco, ¿no? Nadie te va a poner la mano encima. ¿No? Fíjense qué conflicto extraño que allí se da, pero donde la palabra de la que estamos hablando, la que trato de introducir, la palabra abierta y pública que tiene relación con el poder, se enfrenta de algún modo y previamente con una palabra que es la palabra divina, la palabra de los dioses, porque Calcas va a decir inmediatamente, Apolo está enojado porque no le quisimos devolver al sacerdote, a su hija. ¿No? Y es una palabra verdadera, es una palabra verdadera que viene directamente de los dioses y dice la justa, como diríamos. ¿Mm? Y sin embargo, no es una palabra que en principio en esa asamblea vaya a tener un poder inmediato, a la larga lo va a tener, pero que vaya a tener un poder inmediato y que necesita de cierta protección, ¿no? Porque no tiene una automática relación con el poder. Es una palabra verdadera, está diciendo justamente lo que hay que decir, pero sin embargo el poder está en manos de aquellos que están escuchando. Y de hecho entonces se arma una tremenda discusión. Obviamente, el principal, que es una especie de primum inter pares, ¿no? Un superior entre iguales, porque esos jefes militares que están reunidos son
se consideran a sí mismos y entre sí semejantes o iguales, ¿no? El principal entre iguales, que es Agamenón, va a decir, no, yo ¿cómo se llama? Esto es, vos sos un adivino de males, esto no va para bien, yo no voy a devolver lo que me ha tocado en suerte, porque si no me tienen que reintegrar inmediatamente un regalo, y se arma una enorme discusión a través de la palabra, un enfrentamiento claro entre Agamenón y entre Aquiles, que propuso la asamblea y que busca una solución, ¿no? Que se juega a través de la palabra. Es una palabra violenta, es una palabra dura, como la será también en la época histórica, en el siglo V, ¿no? Es una palabra que tiene hasta modos de combatir, insultos personales, juegos, pero también que tiene argumentaciones, desarrollo muy particulares de idea, aun cuando estos personajes son, por decirlo de algún modo también violento, máquinas de matar, ¿no? De hecho, en la mitad de la discusión, y solo a esto quería llegar, Aquiles, ¿no?, que es efectivamente un gran guerrero y una efectiva máquina de matar, está dispuesto a sacar la espada, a cruzar el ágora, la asamblea, y matar a Agamenón, ¿no? Darlo de baja inmediatamente es algo que él puede hacer efectivamente. Pero en ese momento, ¿qué ocurre? Siente un tirón de pelo, digamos, se da vuelta, él solo la ve, y es una diosa, es Atenea, ¿no?, que dice, ahí me manda Hera, otra diosa del Olimpo, los queremos mucho a los dos, y no queremos que lo mates, ¿no? ¿Y qué le aconseja? Un consejo que obviamente Aquiles va a aceptar inmediatamente. Le aconseja que le diga cosas, lo insulte si quiere de palabra, ¿no? Que le hable, pero que no lo mate. ¿Mm? Fíjense, ¿no?, qué elemento extraño. Los dioses, ¿no?, están proponiendo el privilegio de la palabra. Si él habla, si él no mata, si él no actúa, ¿no?, él va a ser gratificado, digamos, ¿no? Le van a reconocer eso en el futuro. Es decir, que aún en esa raíz tan anterior, siglos anterior, a esta palabra dialógica que yo digo que es el instrumento de poder en el siglo V, se ponen en juego todos estos elementos. Hay muchos más momentos en los poemas de Homero, en Ilíada y en Odisea, donde la palabra se pone en juego en un ámbito público, donde hay cosas de interés común y donde la palabra es respetada. Aquí mismo, ¿no?, para terminar con este ejemplo, la palabra eh, que va a mandar es la palabra del que efectivamente tiene el poder aquí, que es Agamenón. Pero sin embargo, todo lo que se discutió y todo lo que se dijo públicamente tiene un efecto enorme en lo que él va a decidir. Tiene un efecto enorme en lo que él va a decidir, ¿eh? Él va a decidir justamente devolver a la mujer, no porque quiere hacerlo, sino porque se ha puesto en juego en el ámbito público, a través de la discusión, los términos del poder, los términos del poder, ¿no? Es para completar esta idea, anoté, de cómo esta posibilidad de el debatir, ¿no?, aún en un texto tan antiguo como el de Ilíada, se traslada, y allí hay una semilla de algo que es central en el siglo V. Copié un pequeñísimo texto de lo que habitualmente se llama la oración fúnebre, ¿no? Les explico para los que no saben inmediatamente qué es. Ustedes saben que en el siglo V griego, primero los atenienses y prácticamente todo el suelo griego fueron invadidos por los persas y se defendieron, digamos, de esa terrible invasión, ¿no? Pero luego
hacia el 430 a.C., la ciudad de Atenas comienza una guerra interminable con la ciudad de Esparta, que posiblemente muchos de ustedes hayan sido castigados en el colegio secundario para tratar de aprender los términos de aquella vieja disputa. Y uno de los responsables de esa disputa y encargado de todo ese comercio bélico fue un gran estratego, un gran director político y al mismo tiempo militar ateniense que se llamó Pericles. De hecho, muchas veces el siglo V ateniense se le llama el siglo de Pericles, porque en el centro estuvo su dominio político y militar. Y se cuenta que en el primer año de la guerra de Atenas contra Esparta, Pericles pronunció al final de ese año una oración de reconocimiento a todos aquellos que habían muerto por Atenas en el primer año del combate, ¿no? Esta oración ha sido conservada por un historiador griego del siglo V, contemporáneo de Pericles, aunque un poco más joven, que se llamó Tucídides, pero que escribió esta oración, no obviamente grabándola, digamos, inmediatamente del discurso de Pericles, sino que la escribió muchos años después, cuando la guerra ya había terminado y Atenas había sido derrotada. Pero esa oración contiene, es un texto fundacional, porque contiene algunos de los elementos de esta práctica especial del poder que se dio en la Atenas del siglo V, que obviamente contiene elementos que nos dicen cómo los atenienses se veían a ellos mismos, no necesariamente cómo eran o cómo históricamente fueron, ¿no es cierto? Sino cuál era la versión que ellos mismos se daban de sí mismos, sobre todo enfrentados con un régimen político diferente como era el espartano. Y les leo mínimamente algo que dice allí. Pericles supuestamente dijo: somos nosotros mismos los que deliberamos y decidimos sobre la cosa pública. Fíjense, porque es un texto fundacional, digamos. Somos nosotros mismos, nosotros, un plural, ¿no? Deliberamos y decidimos. Fíjense cómo la palabra deliberación está antes de decidir. ¿Cómo se delibera? Justamente con esta palabra, ¿no? Y inmediatamente dice, decidimos, o sea, actuamos, ¿no? ¿Sobre qué cosa? Sobre la cosa pública, es decir, sobre el poder que determina cuál es el destino de todos juntos. Y fíjense, sigo leyendo un cachitito más nada más, para ver cómo está privilegiando tanto el tema de la deliberación, del uso del lenguaje. Dice, pues no creemos que lo que perjudica a la acción sea el debate, sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer. Es decir, primero debatimos, después decidimos. Es decir, hay otros que piensan que primero hay que que primero hay que decidir y después hacer. Nosotros privilegiamos justamente a la discusión como aquello que instruye para lo que hay que hacer. Y esto, si siguiera leyendo el texto, dice, no nos quita audacia, al contrario, nos quita justamente la posibilidad de ser audaces a sabiendas, entendiendo qué es lo que vamos a hacer. Carlos, Bueno, vamos sí. a interrumpir un momentito y para todos y nos volvemos a conectar con el mismo ID y la misma contraseña. Por favor. Bien, yo tengo para unos minutos más nada más. No, no importa, pero ya... No, pero por ahí vienen las preguntas, okay, y todo lo demás. Vale, cómo no, doctor, claro que sí. Dale. Mavi. No. Bien. Continúo mínimamente esta ¿cómo se llama? Presentación, porque
Evidentemente, esta palabra, que he llamado la palabra diálogo para hacerle honor al título de la charla, o la palabra polémica, como habitualmente también se la menciona, es lo que de algún modo a la larga va a dar nacimiento también a una palabra que no necesariamente va a buscar la persuasión, y como yo les decía, el manejar la voluntad del otro, ¿no es cierto? Ganar la voluntad del otro y dirigirla en los términos que yo pretendo, porque como muchos de ustedes saben, los griegos diseñaron estrategias o modos de pelea a través del lenguaje, obviamente, que subsisten hasta la actualidad, pero que ya casi se nos están escapando, digamos, de tan sutiles que son, ¿no es cierto? Muchos mecanismos de combate increíbles a través de la palabra, ¿no? Y digo, esta palabra es la que va a dar a la larga nacimiento a una palabra que no necesariamente va a querer persuadir o va a buscar otro tipo de persuasión, que es una palabra que a través del diálogo fije las condiciones de otra cosa que es la verdad. Porque persuadir, es decir, a través del diálogo, a través del uso de la palabra, no es necesariamente buscar la verdad, ¿no? Cuando uno intenta persuadir al otro, evidentemente la verdad puede ser un argumento de la persuasión, ¿no? Cuando uno dice, vóteme a mí porque yo digo la verdad. Pero allí el discurso mismo no fija las condiciones de la verdad, ¿no? Eso será lo característico de lo que, de un modo muy general, llamamos el pensamiento filosófico, ¿no es cierto? Es decir, una forma de diálogo o de palabra compartida que intente determinar las condiciones para que ese discurso conduzca a la verdad. Es otro tipo de comunidad. Es también, y tiene las características de la comunidad política, porque es un ámbito de tensión, ¿no? Pero busca que el mismo lenguaje garantice el acceso a esta instancia diferente que es la verdad. Este conflicto, para decirlo en corto, es el que aparecerá o el que se nos hace presente, porque tenemos tantos textos de él, en Platón. Porque en Platón también, ¿no es cierto? Las obras de Platón son los diálogos, ¿no? La palabra que hemos usado desde el principio. Así que allí hay gente charlando, gente que está en una comunidad de lenguaje, gente que se propone justamente un interés común a través de un tema que se tira al medio, que surge espontáneamente, ¿no es cierto? Y sin embargo, Platón, me atrevería a decir que es uno de los más desconfiados acerca de este uso público de la palabra. Desconfiados en el sentido de que cree que los debates políticos abiertos y donde de algún sentido cualquiera puede participar, son sí el campo de batalla de intereses personales, de intereses mezquinos, de intereses muchas veces perversos, donde no hay una verdadera búsqueda del interés común. Pero, sin embargo, el uso de la palabra se da también en este pensador. Lo que ocurre es que el acceso a la verdad, ¿no? El acceso a un tipo de saber que está y no está ligado al uso dialógico de la palabra, ¿no? Es una cierta ambigüedad que la califica y la descalifica. Es difícil lo que estoy diciendo por ahí, y ambiguo también en mis palabras, porque ya sabemos que políticamente Platón supone que aquel que gobierna tiene que ser un filósofo, es decir, alguien que posee un saber determinado, muy particular, tan particular que prácticamente es un saber que nos lleva a desinteresarnos del poder. Y allí está la clave para poder gobernar bien, ¿no?
el no querer gobernar, porque uno ha descubierto a través de ese saber una vida diferente, muy otra que aquella que ama la puja y el conflicto por el poder, como él lo ve en la discusión pública, ¿no es cierto?, en el ágora de la Atenas de su tiempo o de un tiempo anterior, ¿no? Pero sin embargo, la forma del diálogo creo que sigue siendo, en Platón, en la filosofía, una preparación inevitable, una preparación privilegiada para poder en algún momento acceder a ese saber un poco otro, digamos, ¿no? Como que el diálogo entre amigos, entre compañeros de ruta, podemos decir, ¿no?, sigue siendo la posibilidad de acceder a un verdadero conocimiento, que quizás nos separe, nos vuelva ajenos o desinteresados del poder, pero que quizá también sea la única posibilidad de ¿cómo se llama?, de acceder al poder. Quiero decir, estoy diseñando el ámbito de un tipo de diálogo, podemos decir, más de élite, más entre elegidos, entre aquellos que han elegido un cierto camino en común, ¿no?, que será seguramente la propuesta dialógica o de este uso de la palabra en ciertas asociaciones filosóficas o ciertos grupos, ¿no?, o escuelas filosóficas posteriores a Platón, de fines del siglo IV, como podrán ser los estoicos o podrán ser los epicúreos, ¿no?, que ya un poco alejados del interés, incluso por el bien común, en el sentido por el bien de la comunidad, buscan justamente reforzar o ganar ese interés que también se da a través de un diálogo común, de una palabra común, en grupos pequeños, ¿no?, el grupo de amigos, el grupo que se refuerza cuando la situación política se ha escapado de las manos, ¿no? Se ha escapado de las manos. Bueno, hasta aquí voy, me parece, ¿no es cierto?, suficiente para no embarrar mucho más la cancha. Gracias, profesor. No sé, estoy dispuesto a cualquier pregunta si alguien las quiere hacer. Muchísimas gracias, profesor Bustos. Yo calculo que, bueno, que seguramente surgirán algunas preguntas. Mire, acá estoy leyendo lo que están diciendo muchos alumnos. Están diciendo, por favor, que siga hablando el profesor. Así que, bueno, digo, el impacto, lo lindo que tiene esto en tratar de dar una formación humanista a muchos de los que nos están escuchando, que son alumnos y residentes, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta? Jerry. Nora llamó. Estamos... ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Nora? Qué lindo verte. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Felicitaciones, bien, como siempre. Un placer escucharte. Bueno. Realmente es un placer. Bueno, disculpen, en otro momento hablo más. Yo saben que siempre me queda corta la hora, pero hoy traté de hacer una cosa un poco más breve y sintética porque sabía que por ahí no teníamos tanto tiempo. Kelvin, ¿alguna pregunta? ¿Alguna acotación? No, para nada. Excelente exposición. Muchísimas gracias, profesor Carlos. ¿Alguien? Esto es muy democrático, así que escuchamos. Y el profesor responde. Mavi. Todos agradecen la conversación y lo invitan a ver si viene a otro ciclo más, dicen, para seguir.
Dale, bueno, buenísimo, buenísimo. El Sí, próximo sí, me ciclo encanta esto, cultural estar siempre. va a estar a cargo de Jerry Brignone, ¿no es así? Exacto. Lo Bien, vemos a Jerry la semana que viene. perfecto. Porque, a ver, acá hay una pregunta. Hay una pregunta, Mavi, fíjate, el diálogo entre los sofistas, ¿cómo es? Fíjate ahí. Ya voy. Hay una pregunta. Dice, ¿el diálogo entre sofistas no buscaba la verdad? De Ana María Rosso. Bien. En realidad, sabemos que el hablar de sofistas en general, ¿no es cierto? Como si fuese una categoría cerrada, una bolsa, digamos. Es una bolsa de gatos. La calificación que permite unificar a todo el fenómeno extraordinario de la sofística en Grecia es casi un invento de Platón, justamente, ¿no? Que los pone en todos sus diálogos como la contraoferta o aquellos que polemizan sobre su privilegiado personaje que es Sócrates, ¿no es cierto? Entonces, sofistas hubo muchos, ¿no? Y muy diversos, y muy diversos. Algunos con un gran bagaje doctrinal enorme, ¿no? Yo justamente cité a Gorgias, porque Gorgias es considerado como, lo digo calificándolo, no descalificándolo, como el gran charlatán. Es decir, aquel que incluso en lo poco que tenemos de él, trata de mostrar justamente que uno puede a través de la palabra defender cualquier causa, si uno encuentra las argumentaciones adecuadas, digamos, ¿no es cierto?, que puedan persuadir. Ahora, de ningún modo puede excluirse en los sofistas la búsqueda de cierto tipo de verdad, pero insisto, tendríamos que encontrar el modelo en cada uno de ellos. Casi podríamos decir que en ese sentido la invención de la verdad filosófica es también una invención platónica. Porque la verdad antes de la sofística está determinada por la palabra fundamentalmente religiosa. La verdad es algo que se hace presente, se pone en juego a través de una palabra que no es necesariamente la del diálogo. Esa es la diferencia y la novedad de la sofística. Poder ir lentamente introduciendo, ¿no?, la relación entre persuadir y conocer, persuadir y buscar la verdad. Así que habría que analizarlo en cada caso particular. Pero la búsqueda de la verdad no está excluida, como vos lo decís, a través de la pregunta en la sofística. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra acotación? No sé, Mavi, si en el chat hay alguna otra. No, esa fue la última y muchos agradecimientos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, profesor Bustos. Un honor, un placer. Y bueno, seguramente lo invitaremos nuevamente. Muchas gracias. Por cierto. Bueno, gracias. Doctor Yermoli, muchas gracias a todos. Chao, que tengan muy buen día. Muy buen Gracias, día. Gracias. Estamos en contacto. Hasta luego a todos. Los esperamos el jueves que viene, a la misma hora. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.